Muy buenos días, muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos. Estamos en este palabreo cariñoso y amistoso en torno a una fecha que nos ha parecido importante tener presente y conmemorar, que es el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, instituido por la UNESCO hace algunos años, y que es preciso también recordar que se enmarca dentro de lo que la propia UNESCO ha planteado como el decenio, ¿verdad?, de las y los afrodescendientes. Estamos hablando que para el continente americano, para el continente americano se estima al menos 200 millones de afrodescendientes. Eh, que son el resultado de una migración forzosa del continente africano, de distintas regiones del continente africano. Hay que seguir insistiendo, aunque parezca una obviedad, que África es un continente muy grande, ¿no?, que fueron extraídos de manera forzosa y en contra de su voluntad entre 12 y 15 millones de personas en el transcurso de 4 siglos, ¿no? Entre el siglo XVI y entre el fines del siglo XV y el XIX. Y que el resultado de esa migración forzosa es que al menos se considera que existen 200 millones de personas afrodescendientes en el continente americano. No es poca cosa, ¿no? En nuestro país, como ustedes saben, está iniciando, no es cierto, no está iniciando. Lo que ha iniciado es en el 2019 el reconocimiento constitucional, ¿verdad? En agosto del 2019 con la adición del inciso C al artículo segundo, de eso ya hablaremos. Pero es una lucha de muchas décadas, ¿no?, en la que han participado instancias de diverso tipo, ¿no? Por supuesto, el activismo social, por supuesto también el mundo de la investigación y instituciones y eventualmente también se ha tenido la participación del ámbito de la política. Y esta conjunción venturosa ha hecho posible que tengamos en México una reforma constitucional que lleva al reconocimiento de las y los afromexicanos, ¿verdad? Pero tenemos mucho por construir todavía. Entonces, este evento lo hemos pensado como una manera de conmemorar ese día, el Día de la Cultura Africana y Afrodescendiente en Veracruz, ¿no? Y para eso eh, tenemos la fortuna de contar con valiosas e interesantes voces con las que vamos a conversar en estos próximos minutos. Como me presento a quienes participan hoy en esta conversación. María Conchita Patraca es licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, es maestra en Investigación Educativa y actualmente estudia el doctorado en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana y desarrolla un proyecto con mujeres afro-veracruzanas, ecofeminismo y educación, además de ser una magnífica cantadora y bailadora de son jarocho. Entonces, María Conchita, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Luis Antonio Rodríguez Pulido, joven y apuesto que presume sus 37 radiantes años, jarocho afromexicano, cocinero tradicional, decimista y galardonado en el 2021 con la medalla Diploma Adolfo Ruiz Cortines por el gobierno del estado de Veracruz. Y encabeza junto con Omar Mora y el querido Omarcito, el proyecto cultural de comunicación Afro Jarocha Radio. Que bienvenido también. Coloquialmente le decimos el negro pulido, ¿verdad? Así que bienvenido, querido negro. Eh, Leslie, Leslie Cruz Zamora, estudiante de historia
entusiasta del activismo para la visibilización de la afromexicanidad. Es originaria de Tamiagua, ¿no? Nosotros por el querido Negro Leito nos acostumbramos a hablar de los tamiagüeros. No sé, ella nos dirá cómo se reconoce, pero Leslie, muchas gracias por acompañarnos también. Un placer, un gusto tenerte por aquí. Viridiana Ponce, artista interdisciplinaria, gestora cultural y docente en artes, egresada de la Universidad Pedagógica Veracruzana, creadora del primer programa de educación artística con perspectiva afromexicana, implementada por Alas y Raíces, que es la coordinación de cultura infantil, si la memoria no me falla, de la Secretaría de Cultura Federal, y la Secretaría de Cultura en Veracruz y en Guerrero en el 2021. Beneficiaria del fondo Netflix para creadores audiovisuales y afromexicanos. Viridiana, muchas gracias. Viridiana se mueve en el centro, en la parte central de Veracruz, ¿no? Yo en Veracruz, en el puerto, aquí en el puerto la hemos conocido, pero entiendo que en toda la zona se mueve, así que ahora nos contará. La profesora Rosa María Hernández Fita, la voy a presentar así de memoria, es una de las líderes del movimiento afromexicano, afroveracruzano en el estado. Es profesora, es miembro del Consejo Afroveracruzano y una de las voces más inteligentes y lúcidas que tenemos actualmente. Así que, profesora, muchas gracias por acompañarnos y perdone usted que no lea el extenso currículum que me envió. Le pido una disculpa. Pero ahora tendremos oportunidad de conocer más de sus quehaceres. José Samuel Aguilera, ¿qué voy a decir de Samuel? Que es un reconocido y prestigioso abogado, es un poeta y cantador de tarima, es versador, hombre de palabra, florida y de caballo, y una de las personas que también desde sus quehaceres en la ciencia del derecho han impulsado mucho para los logros del movimiento social afromexicano. Un grandísimo abogado que ha estado muy cerca en la construcción y en el debate y reflexión de las reformas constitucionales. Así que, Samuel, bienvenido también. Muchísimas gracias por acompañarnos, negro Samuel Aguilera. Odile Hoffman, pues hace rato decía yo que Odile es una referencia para la investigación social en el mundo, y lo digo con muchísimo gusto, Odile, y entre sus muchos quehaceres y saberes están sus trabajos, sus reconocidos trabajos sobre afrodescendencia en Colombia, en distintas partes de México, en Ecuador. Es geógrafa, antropóloga y alguien que queremos y admiramos mucho. Odile, muchas gracias por acompañarnos. Alfredo Delgado Calderón, pues Alfredo Delgado es investigador del Centro INA Veracruz, es colega, es maestro, es historiador, antropólogo, arqueólogo, gestor cultural y decimista, que es algo que lo vamos a proyectar más con eso, Tigre. Bienvenido, Tigre. Muy bonito día. Así que me parece que estamos, ¿verdad? Estamos ya todas y todos, ¿verdad? Entonces yo quisiera iniciar esta primera ronda de intervenciones preguntando qué significado tiene para cada una y cada uno de ustedes en sus quehaceres reconocerse como afro-mexicana, afromexicano, como afrodescendiente, como afroveracruzano, o la denominación que ustedes
ustedes utilizan, cualquiera que ésta sea, ¿qué significado a nivel individual, pero también a nivel social tiene reconocer hoy esto que desde las políticas públicas se llama como afrodescendencia? Yo quisiera pedirle a María Conchita, si pudiéramos empezar contigo, María Conchita. ¿Qué dirías de eso? Gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, como lo decías, justo voy a hablar pues desde mi propia experiencia personal y profesional. Creo que ha sido un impacto pues significativo, relevante, porque me ha permitido precisamente nombrarme y reconstruir un sentido de pertenencia, teniendo justo como la libertad de sentirme acompañada en el proceso, principalmente por otras mujeres. Ha sido esta construcción como pues más de manera colectiva, justo me da esta visibilización, también como mucha valentía para atreverme a construir una manera pues diferente también de expresarme, de estar en el mundo, de que esta cosmovisión, saber que también es valiosa. Ha sido también un espacio y una oportunidad importante para justo la revisión de mi propia historia como persona, pero también como parte de una comunidad, y que justo pues ha abierto estos caminos para esa búsqueda y reconstrucción de esa otra historia que ha sido negada por siglos, ¿no? Entonces, para mí ha representado eso a nivel profesional, pues también el saber lo que implica plantear una investigación con características diferentes, también un poco como se llama, pues una investigación desde dentro, desde cómo para la propia comunidad, que no solamente obedezca a estos pues intereses o intenciones académicas, sino que también escuche y pueda dar la oportunidad de esa representación de quienes participan pues justo en estas experiencias pues identitarias también fuertes. Me ha permitido justo también pues revisar y explorar en la propia reivindicación de lo que implica el territorio. Yo, aunque actualmente no vivo en la comunidad, pero sí trato de estar en contacto, también me ha permitido justo pues esta revisión de esta conexión también con el territorio desde mi ser como mujer, y finalmente pues también el llamarme como mujer afromexicana o afroveracruzana, y conocer a otras mujeres que también están en esta autoadscripción, me ha permitido pues justo construir y tener otro tipo de referencias que creo que también es muy importante en el caso de este proceso pues de los y las afromexicanos, especialmente en el caso de Veracruz, ¿no? Que justo creo que también el hecho de que ahora pues haya como este espacio de redes sociales, pues también nos permite justo ver lo que están haciendo en otras partes del país y en otras partes del mundo, y también aprender de esos procesos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Viridiana, ¿cómo vives ese proceso de el reconocimiento y de cara, digamos, a la gente que nos escuche? ¿Por qué es importante reconocer la afrodescendencia, reconocerse con una herencia africana en un país como Pues México? creo que al igual que yo parto desde lo personal, que es lo que me pasa, yo sí te puedo decir, puedo compartir que para mí fue un parteaguas en mi vida. De repente encontrarme con esto que era en realidad ya viendo la distancia pues, en la cultura que nací, ¿no? O sea, después yo ahora me digo y digo, bueno, pero es que todo el tiempo estuve comiendo de la cultura, estuve bailando de la cultura, pero sin embargo está tan invisibilizada que para nosotros es difícil identificarla. Entonces, para mí es un parteaguas definitivamente, porque yo a partir de esto redirecciono todos mis quehaceres, tanto en lo artístico como en lo docente, y encuentro estas cuestiones que yo
repente me encuentro yo laborando en una institución educativa y me encuentro que están pasando estas mismas cosas que hacía yo cuando era niño. Por ejemplo, lo que es racismo, para llamar bullying, pero realmente el nombre es racismo, porque, bueno, en fin, entonces estas cosas siguen pasando y decido yo ver desde mi perspectiva cómo puedo abordar. Y entonces es cuando yo reflexiono en sus trabajos y me doy cuenta que sí, que ya todos conocemos, sigue sin hablarse de la historia de los afromexicanos en la educación básica, y decido yo, hace muchos años, de manera muy ingenua, querer hacer algo al respecto, querer hacer una currícula que hable sobre esto, sobre a través del arte, que es el lenguaje que yo manejo. Y pues bueno, me doy cuenta que es complicado, pero no. Entonces, para mí ha sido, como ya no me funcionó para agua, poco a poco se han ido sumando personas que han apostado al proyecto y que suman también sus proyectos y se han conseguido cosas. Entonces, para mí es sumamente importante porque sí ha generado cambios. De repente, no quiero saber tiempo, de repente necesito para que remarcar las diferencias, para que todos somos mexicanos. Las diferencias siempre se han remarcado, precisamente de ahí surge la discriminación, de ahí surge, pero vamos a ir más al fondo, ¿por qué son estas diferencias? Entonces, darle para mí que el trabajo con infancia, darle el derecho a una identidad a los y las niñas es sumamente importante y es en el eje de solución. Muchas gracias, Viridiana. Qué complejo puede ser qué complejo puede ser, decía, reconocernos en la diversidad, ¿no? Uno de los retos que enfrenta el mundo precisamente es ese, y Viridiana ahora lo decía, de si todos somos iguales, todos somos mexicanos, ¿no? O todos somos seres humanos, ¿por qué remarcar, verdad? ¿Qué sentido ha tenido para usted, profesora Rosa María? ¿Qué sentido tiene, qué importancia y trascendencia tiene reconocerse como afromexicana, como mujer afromexicana en la lucha que viene usted dando? Un buen día a todos, un gusto saludarles siempre, un placer estar con todos ustedes. Y bueno, ¿qué ha significado para mí reconocerme como afromexicana, como afrodescendiente? En primer lugar, ha tenido que ver pues con mi propia identidad, conocer y reconocer mi propia historia, la de mi familia, y encontrarme y reencontrarme como parte de un pueblo con una historia, con una identidad y también con una cultura tan importante y importante en la conformación de el México actual, incluso bueno en la formación de este Estado mexicano y como parte importante en la cultura de nuestro México. Bueno, ha significado para mí también enfrentarme a muchos retos. Primero, reconocer, conocer y sentirme en la medida que he caminado y que he estado aprendiendo mucho con todos ustedes. También eso ha significado enfrentarme a muchos retos, estar enfrentada a muchos retos. El primero, cuando nos reconocemos la importancia de esta historia, de esta cultura y de todo lo que ha sucedido en este tiempo desde la llegada de nuestros ancestros, es algo que también me he enfrentado a vibrar mi ser y a llenarme de fuerza para luchar en lo que hoy estamos haciendo todos. Pero bueno, enfrentarme también a la discriminación, y eso me ha hecho también estar más consciente de la realidad y la lucha de nuestro pueblo y de nuestros ancestros. Como promotora cultural, que es donde fundamentalmente yo realicé el trabajo, desde mi trinchera como profesora, que es donde empieza mi lucha, desde ahí, bueno, pues he tenido que enfrentar muchas cosas, pero también
reconocer el papel como profesores que tenemos de difundir la historia, de valorarla, y también en esta lucha, pues formar alianza con los propios padres de familia, que es donde más me ha tocado trabajar, de concientizar del compromiso tan grande que tenemos como familias, como formadores, de poder platicar a los niños y a los jóvenes, que son nuestra responsabilidad en la primera formación, de que se comprometan a contar su historia de origen, ¿no? Ese es lo primero, o el primer impacto para mí. Y después, bueno, pues esto, ya les decía yo, que ha significado pues muchos retos, desde cómo hacer para visualizar, cómo hacer trabajo identitario en mi propia, en mi comunidad, en mi contexto, para que las personas o los hermanos que hemos estado trabajando logremos hacer que cada vez la gente o nuestros hermanos, al conocer su historia, se sienta orgulloso y además conozca también que tiene que integrarse a esta lucha, que juntos podemos hacer muchas cosas, pero que tenemos que trabajar en equipo, y que lo que no hagamos por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Entonces esto ha significado muchos retos. Sí les comparto y lo digo con mucho gusto, y de verdad es que me siento emocionada cuando yo me reúno con todos, de decirles que bueno, que he tocado fondo, y que también eso me ha levantado para levantarme con más fuerza a que nuestras voces sean escuchadas. Y por supuesto, animar a más hermanos a que levanten la voz en todos los escenarios. Y que bueno, ¿qué me ha costado en esto también? Bueno, pues enfrentarme muchas veces a muchas desilusiones, a muchas cosas que de repente sí me hacen, me mueven el tapete, pero lo mismo nos levanta a seguir en esta lucha. Y que, bueno, ¿qué significa para mí reconocerme como afromexicana? Todo. En primer lugar, estar orgullosa de esta herencia ancestral, de la sangre que corre por mis venas, y que esto constituye también la fuerza para seguir luchando y para poder pararme en el lugar que tenga que hacerlo y seguir levantando la voz por esta lucha. Yo creo que eso es lo que más ha sido un impacto grande para mí en la situación de mi identidad, desde mi propia historia familiar, y después de ahí, bueno, pues esto me ha servido como inspiración para seguir en esta lucha. Muchas gracias, profesora Rosa María. Rosa María, la profesora, es presidenta del Consejo Afro-Veracruzano, y actualmente es síndica electa del municipio de Cuitláhuac. Así que, pues muchas gracias también por, al igual que a todos, hacerse un tiempo. Alfredo, mencionaba ahora la profesora Rosa María la importancia del tema de la educación, ¿no? Cómo educarnos. De allí entonces, desde allí te quiero hacer de nuevo la pregunta, desde el ámbito educativo, formativo, ¿cuál es la importancia social que tú percibes del reconocimiento de la afrodescendencia en México y en Veracruz en particular? Bueno, a ver, bueno, considero que la llamada tercera raíz es importante, sí, pero hacen falta muchos estudios todavía. Tú lo sabes mejor que nadie, que hay una gran cantidad de pueblos que encontramos históricamente, pueblos, rancherías, ex haciendas que tuvieron una población afrodescendiente muy importante. Sin embargo, no se reconocen o no saben esta raíz que tuvieron. O sea, la historia que nos cuentan, la historia que leemos sobre Veracruz está incompleta. Hace falta construir muchas microhistorias. Los negros, mulatos, pardos y todas las denominaciones de castas estuvieron prácticamente en todo el estado de Veracruz. Y sin embargo, solo se reconocen 2 o 3 comunidades. Entonces, para poder educar, creo que debemos
conocer la historia, pero también debemos dejar de lado muchos mitos que se han construido alrededor de los afrodescendientes. Por una parte, este tono de lamentación de que nos trajeron, nos explotaron. Sí, es cierto, pero también hubo muchos negros y mulatos libres. Es más, en el siglo XVIII, la mayoría de afrodescendientes eran libres. Las personas esclavizadas eran alrededor de un 10%. Y la otra, que los invisibilizaron. Yo creo que en gran medida se invisibilizaron a sí mismos, porque en el siglo XIX recordemos toda esta teoría racista, que pues nadie quería ser negro o sentirse negro, justamente porque en estas posiciones disque científicas, ser negro era estar en una escala muy inferior. Entonces, sucedió lo mismo con los indígenas. Nadie quería ser indígena. No había, además, después de la independencia, ninguna ventaja en pertenecer a ninguna de las castas. Entonces, la propia gente se empieza a invisibilizar. Entonces, yo creo que hay que empezar a aclarar muchos de estos mitos también, por ejemplo, y tú lo sabes bien, todo este tono heroico en torno a los cimarrones. Sí es cierto, se dio mucho el escape de los esclavos, sobre todo de los trapiches, pero también del puerto de Veracruz, de las casas donde trabajaban como sirvientes domésticos. Y sin embargo, cuando logran su libertad, la logran en general en toda Latinoamérica, a cambio de que vayan a cazar a los cimarrones que se siguen huyendo. Entonces, hay creo que aclarar muchos de estos mitos que persisten todavía, que se han ido construyendo en torno a la historia patria. Muchas gracias, Alfredo. Muy importante esto que señalas, ¿no? De cómo transitar entre el reconocimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo cuestionando una serie de mitos que por lo demás reproducen bastante como ciertos mitos fundacionales de la nación, de los estados-nación, ¿no? Y creo que es muy importante que pongamos atención, ¿no? Yo en algún momento he comentado que uno de los grandes retos, teniendo la experiencia de lo que ha pasado con la construcción política y el uso también político de las y los indígenas, es cómo construir y fortalecer un movimiento afromexicano desde la diversidad y no cayendo en los estereotipos, ¿verdad? Que tenemos ya bastante vistos y conocidos para la población denominada indígena. Le quisiera pedir entonces a el querido Negro Pulido su opinión. ¿Por qué es importante? ¿Cómo ha sido para ti el proceso de reconocerte, ¿sí? como afrojarocho, como te he escuchado, ahora tú lo dirás mejor? ¿Y por qué es importante para las personas reconocer la herencia africana? Hola, muy buenos días a todos, que me da mucho gusto saludarlos. Algunos ya tengo la posibilidad de conocerlos. Pues mira, en lo personal, dicen que cuando uno está niño es como un libro en blanco, ¿no? Las personas que te rodean, te van escribiendo anécdotas poco a poco y tú la van escribiendo en ese libro. Pues yo creo que a mí, desde muy pequeño, mi padre, mis abuelos, me fueron rayoneando de los jarochos. Mi padre es oaxaqueño, jarocho también. Mi madre es veracruzana, jarocha, de Las Peñitas y de Papaloapa. Pero hasta los 24 años, y entonces, escuchando una vez a Samuel, dice, hay gente que anda sin rumbo. Entonces yo a los 24 años encontré el rumbo, porque encontré el son jarocho,
yo ya lo traía, les decía yo desde muy pequeño. Yo barría y trapeaba el restaurante de mi padre, escuchando las décimas del vale, los versos del vale, las décimas de Tío Costilla, eh, las décimas de Don Guillermo Cházaro Lago. Pero yo estaba en un oficio, ¿no? En el oficio de aprender a servir la comida, a cocinar, etcétera. Pero yo fue hasta los 24, 25 años que alcanzo a conocer el son jarocho y adopto como una forma de vida ser jarocho, oaxaqueño, cuenqueño y veracruzano, o sea, tener la doble nacionalidad en ese tipo de cultura, por decirlo así, muy cuenqueñamente, ¿no? Y para mí me ha representado mucho porque entonces yo empecé a ver el río de diferente manera, empecé a ver los peces de ese río de diferente manera, empecé a ver los árboles de diferente manera, empecé a ver a mi misma gente de diferente manera. A mis hijos los he educado de una manera a la que a lo mejor a mí no me educaron en torno al son jarocho, a nuestra historia. Don Alfredo, en alguna ocasión lo he escuchado y le he tratado de que se me quede en la memoria todo lo importante que siempre tiene que decirnos, a Samuel, al mismo Álvaro. La verdad es que un reclamo que un día fui a hacer a México fue de que no había libros de historia, ¿no? De los pueblos afroamericanos. Y me dijeron, "Ay, pero es que sí hay". Le digo, sí, pero están guardados. Ahí los tienen en la universidad, en la UNAM, en alguna biblioteca importante. Y el reclamo que yo siempre le he hecho a Álvaro es que, oigan, ¿por qué el YouTube, que sirve para tantas cosas, no nos han podido dar ustedes ese pedazo de información o cachitos de historia que ustedes tienen para ir nutriendo a la sociedad poco a poco? Porque yo me reconozco como afrojarocho y me siento muy orgulloso de serlo. He encontrado el rumbo de esta vida que ahora tengo, ¿no? Recientemente me dieron una medalla por lo que yo hago. Emprendí a Afrojarocha Radio junto con Omar, que es otro afromexicano de Las Peñitas, Veracruz. Hicimos, junto con Samuel, tocamos piedra para que primero estuviese la ley allá en Oaxaca, posteriormente en Veracruz, y ahora seguimos trabajando para que la misma sociedad, y ya hablando en el tema de la sociedad, yo voy a veces a lugares a platicar sobre la afrodescendencia o aquel que va y te saluda que, oye, qué bonito por la medalla porque estás ayudando a los pueblos afromexicanos. Le digo, hermano, pues si tú vives en un pueblo afroamericano, dice, no, yo no soy afroamericano, yo soy mexicano. Le digo, sí, entiendo esa parte. Entiendo eso de no reconocerse. Y hay algunos que adoptan inmediatamente el sentido de, sí, claro, yo soy afromexicano, yo ya leí la ley y tienen la visión a futuro, ¿no? De esta ley del reconocimiento, porque hubo afromexicanos que tuvieron que decir que eran indígenas en algún momento en la cuenca del Papaloapan para tener un beneficio. Entonces, hoy en día que tenemos la oportunidad de reconocernos y de conocer nuestras historias, gracias a don Alfredo, gracias a Samuel, gracias a Álvaro, gracias a la señora Hoffman, a todos los que se dedican a esto. Y como dice don Alfredo, ahorita que acaba de decir Alfredo, no llevamos mucho, nos falta mucho por explorar, pues seguimos con esa hambre de conocimiento. Y creo que es importantísimo que nosotros que hacemos radio, que tenemos la oportunidad de transmitir algo, algún conocimiento, pues siempre tratamos de darle a nuestro pueblo eso que tanto ansía, que es conocerse, porque si tú no te conoces, pues ¿cómo defiendes algo? ¿Cómo te sientes parte de algo si ni siquiera tienes el significado? Cuando dicen, soy mexicano, sí, somos mexicanos, desde que nacemos, desde que te dan el acta, ¿no? Inclusive si no te la dan, eres mexicano. O algunos que no son de México y se sienten mexicanos, también son parte de este país hermoso. Yo, en lo particular, no al menos no he sentido discriminación de mi parte, y eso a lo mejor es porque yo digo a veces a tono de presunción, en la cuenca del Papaloapan los negros mandamos. O sea, los negros estamos posicionados en todos los niveles, a lo mejor jerárquicos, ¿no? Se pudiese decir así. Y pues bueno, tenemos una lucha que es resistencia, esa es parte de nosotros, pero también tenemos un poder, que es el poder de la palabra, el poder de decir las cosas, poder de
de expresarse y que te escuchen, ¿no? Que esa manera en que uno dice las cosas, a lo mejor es el eco que uno anda buscando, y nutrirlo con más información, pues, siempre va a ser más importante. Para mí es un orgullo ser afromexicano, sin duda alguna, y yo siento que estamos avanzando mucho en la cuenca del Papaloapan. Siento que sin lugar a dudas hace falta muchísimo por hacer, que creo que eso es la tercera pregunta a la que hay que responder, pero por lo pronto yo les digo que en la cuenca del Papaloapan hay un negro que es decimista, que es cocinero y que es su amigo y que se siente totalmente reconocido y ha hecho que su pueblo, La Espinita, Veracruz, sea el primer pueblo afromexicano reconocido por un cabildo en todo el país mexicano. Muchas gracias, Luis Antonio Rodríguez Pulido. Una de las situaciones que me pusieron muy contento cuando logramos hacer acordar este palabreo colectivo es el hecho de que tenemos representaciones de diversas partes del estado de Veracruz. Y esto es importante porque generalmente, digamos, el lugar común es Yanga, Veracruz, ¿no? Pero ya se mencionaba, pues, en la ronda de participaciones, la presencia de población de origen africano, tanto si pudieran apagar más bien lo desactivo yo. Gracias. La presencia de población de origen africano del periodo colonial, pero también en este momento, ¿verdad? Se da en distintas partes de Veracruz. Hoy tenemos un asunto que resolver como sociedad y como país, que tiene que ver con la migración que está ocurriendo en el país y particularmente en Veracruz, ¿no? Un proyecto para pensar temas migratorios que se quedó ahí en el tintero, ¿verdad, Odil? Lastimosamente. Pero que está mostrando la importancia de pensar también la presencia de personas de origen africano, afrodescendientes y nacidos también en el continente africano hoy en el país. O sea, es una historia, la de la afrodescendencia, que hay que repetir que es una historia del presente, no es una historia del pasado. Es una historia del presente. Y decía que una de las cosas que me dieron mucho gusto es que estas participaciones, las de ustedes, muestran precisamente la diversidad de experiencias. Entonces, tenemos ahora a Leslie, que está no en la cuenca, sino hasta el norte del estado de Veracruz, en Tamiagua, donde muchas personas no saben, ¿verdad? Pero la comunidad de personas que aparecían en los documentos con la calidad de negros, pardos o mulatos fueron muy importantes en las luchas que se dieron por el reconocimiento a derechos de calidad. Y Tamiagua y los milicianos de Tamiagua han jugado un papel muy importante, como lo han mostrado, por ejemplo, los trabajos de Filiberta Cruz. Entonces, Leslie, ¿qué significa y representa para ti una joven académica reconocerse como afrodescendiente? Bueno, pues desde mi punto de vista, cuando puedes nombrar las cosas, les da un sentido, o sea, se siente más real a veces, y siento que ayuda a que las personas se autorreconozcan, porque cuando tienes una palabra, le puedes dar una definición a esa palabra y las personas pueden verla y sentirse identificadas con, o sea, si no existe la palabra, pues no van a utilizarla para referirse a sí mismo. Desde el momento en el que yo me autorreconocí como una persona afrodescendiente, afromexicana, que de hecho fue muy gracioso porque yo no me reconocía como persona afrodescendiente. Lo que pasó fue que un amigo me dijo, yo creo que sí eres. Y yo le dije, deja de decirme que soy y que no soy. Entonces yo empecé a investigar y dije, ay, demonios, tenías razón. Y ese amigo y yo creamos, bueno, y otros amigos, creamos una colectiva que se llama Palenque Afrodiverso. Y esto fue en Puebla, en la ciudad de Puebla, porque yo estudio en la Benemérita Universidad. Es muy curioso cómo yo me autorreconocí hasta que me fui de aquí. ¿Por qué? De aquí me refiero a Tamiagua.
porque obviamente yo estoy estudiando historia y no hay ninguna universidad cercana que la ofrezca. La universidad más cercana está en Jalapa. Y como ya mencionamos, Tamiahua está en el norte, pero en el norte-norte, y está más cerca Puebla que Jalapa. Entonces yo preferí irme para allá por comodidad y por lo que sea, pero yo iba como todos los historiadores que iniciamos a investigar la Segunda Guerra Mundial y y cuando llegué ahí dije, ay, no me gusta. Entonces me decliné por etnohistoria y ahí empecé a investigar más cosas y en historia regional y así dije, bueno, voy a investigar sobre la historia de Tamiahua porque me parece muy interesante, muy pertinente y fue donde todo, o sea, donde todo cayó en su lugar, ¿no? Porque hay un solo libro o una sola tesis escrita sobre la historia de Tamiahua y se llama Tamiahua, una historia huasteca. Y cuando yo era niña, yo siempre escuchaba eso, que Tamiahua es huasteca y la huasteca y todo eso, y me parece impresionante. A mí me encanta la cultura, las culturas de la huasteca y todo. Sin embargo, nunca me sentí relacionada con ello, con eso, porque yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué aquí nadie habla Tenec? ¿O por qué no veo, veo algunas comidas, pero siempre dicen, no, que el zacahuil es de la sierra y pues nosotros estamos en la costa. Entonces es como de qué está pasando y cuando investigué, me puse a leer esa historia tamiahuense, que igual es un libro, es una tesis de los 80s, también no tiene tanta vigencia, no me sentí identificada para nada. Entonces, por eso cuando empecé a investigar, cuando se acercó este amigo hacia mí, cuando conocí a Doris Cariaga, empecé a pensar la importancia de visibilizar estos términos para que las personas se autoadscriban. ¿Por qué? Porque a veces son personas afromexicanas que si les dices, lo van a aceptar, porque es que no sé cómo explicar que lo que pasa es que no saben qué significa la palabra o no sabemos por qué eso no se relaciona con nosotros. Y siento que esa es una de las principales cosas, o sea, cuando dotamos, porque por ejemplo, en este pueblo, como decía el compañero de Afrojarocha Radio, no se siente como una discriminación aquí autorreconocerse como el negro o que te digan el negro, tú mismo decirte el negro o así ponerte en todos lados. Entonces, ¿por qué no decir o darle a esa palabra que se tiene que ay, ¿cómo se dice? Que se tiene que reivindicar para que las personas se autorreconozcan y que se le quite esa connotación tan negativa que muchas veces tiene y que por eso la gente prefiere no reconocerse como persona afrodescendiente. Y entonces siento que desde que yo me autorreconocí, lo que me permitió fue que me pude identificar, me pude relacionar con más personas que se autorreconocían como personas afrodescendientes y creo que socialmente nos diversifica y nos une a autorreconocerse como persona afrodescendiente. Muchísimas gracias, Leslie. Me hiciste recordar que una de las menciones más antiguas y dijera que él más primeras de presencia de población de origen africano en regiones indígenas, la mencionó el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, y hemos luego encontrado el expediente y ha sido citado, de un tal Lucas Ololá, un negro guineo que está entre los indios huastecos a principios del siglo XVII. ¿No? De manera que, digamos, la interacción entre población de origen africano con población indígena, pues es también uno de los rasgos que caracteriza las experiencias afrodescendientes en México, ¿no? Y es también muy importante. Yo le quisiera preguntar entonces a Samuel Aguilera, si se pudiera bajar un poquito en la pantalla, tantitito, para verlo mejor,
ahí con eso es suficiente. ¿Y qué importancia tiene la construcción de un reconocimiento social desde los quehaceres a los que tú tienes, Samuel, tanto como abogado, como poeta, escritor? ¿Qué nos quieres compartir? Sí, gracias Álvaro. Yo primero quisiera ser muy sincero, escuchando a todos los presentes. Yo reflexiono y yo me doy cuenta que yo de niño siempre tuve la clara conciencia de que era yo prieto. Mi padre me decía, chacho, chingado prieto mojino, chacho, chingado cenizo. Es decir, yo nunca supe que era otra cosa, yo siempre supe que era prieto. Pero además sabía que yo era campesino, porque trabajábamos en el campo, en el corte de la caña, de a de veras, no jugando, ¿no? Y mi familia toda trabajaba en esas labores. Y la tercer conciencia que tenía yo, Álvaro, era que yo pertenecía a una comunidad. Es decir, yo iba a recibir la doctrina, había un agente municipal, había la curandera, había la rezandera. Yo era parte de una comunidad y me tocaba hacer un papel. Entonces, cuando ocurrió esto del reconocimiento constitucional, que quizás nadie lo sepa, pero tú sí lo sabes, que fuiste el primero a quien se le consultó ese parrafito de 5 o 6 renglones, ¿cómo era el proyecto para la reforma constitucional? Y a mí me tocó redactarla de un inicio y proponerla, y a otras personas les tocó analizarla, quitarle y ponerle, pero a mí me tocó redactarla. Y te soy franco, hasta este momento la palabra afromexicano a mí no me llena, no me satisface, no me reconozco, no me cubre completa y esencialmente como lo que siempre he sido, jarocho. O sea, no puedo, por más que quiera, por más que yo la haya hecho, por más que yo la haya escrito, por más que yo la haya recogido, por más que la haya defendido y la siga defendiendo, no me satisface. Ahora, en el tema social, déjame comentarte lo siguiente. Vogue es una revista de moda que todos conocen y mueve millones de dólares en ventas anuales. En sus portadas dedica varias de sus imágenes a mujeres mexicanas de piel oscura. Vogue, al igual que Cosmopolitan, otra revista ilustre, cumple con, según ella, con la cuota racial de visibilidad en 2022 y propone una forma de inclusión a nivel de las élites que se reproduce simbólicamente, me parece a mí, en una cultura de masas que encuentra un lugar en los carnavales rancheros, son los que yo conozco, con reinas africanas, pajes, bufones, reyes de carnaval, en fin, estos actos cortesanos que parecen añorar los tiempos imperiales de la corona española. Esto es posible porque yo creo, Álvaro, que hay una ideología afro que está de moda. Hay una corriente de opinión que no quiere, yo no sé por qué no quiere, recuperar su memoria o la memoria mediata, digamos, a partir de las leyes de desamortización de 1857 para acá, y además la memoria de las guerras y las migraciones internas que acompañaron a todas las guerras posteriores. Porque eso reconformó a la geografía política y demográfica de este país. Esta ideología a la que me refiero busca reconstruirse, eso observo, en una imagen remota de un África ancestral, tribal, un jardín del Edén animista que, digámoslo de paso entre nosotros y con franqueza, ya no es aquella que en el siglo XVI dejaron atrás las personas esclavizadas de las que has hablado, ni mucho menos esos fragmentos que se trajeron en la memoria. Hoy es un África diferente y hasta suena desafortunado hablar de la cultura africana como si África fuera un municipio, no, negando esta diversidad inmensa. Hoy en México, como en los años 70 del siglo pasado, cuando estaba el hipismo, hay una nueva moda que encausa los movimientos sociales de las afrodescendencias hacia el consumo y el mercado por la vía del mito. Ya lo dijo muy bien Alfredo Delgado. Como ejemplo, y espero no molestar a nadie, esto no es personal, está de moda este peinado afro aderezado con historias imaginarias ahí de mapas ocultos en el trenzado del cabello.
Están de moda las danzas africanas y no importa si son del Senegal, de Kenia, de Sudán o de Marruecos, distantes entre una a otra de miles de kilómetros, sino que lo que importa es vender la imagen de algo que parezca africano. También está de moda pintarse el rostro con puntitos blancos o de colores. No importa cómo los usen las comunidades originarias del África. Lo que importa es que parezca africano. Repito, como si África fuera una comunidad de aquí de la vuelta de Santa Teresa. El turbante, el moño y el enredo forman parte ahora de un uso que no tiene antecedentes en las culturas mexicanas de los 3 últimos siglos, pero que yo comprendo que completa un imaginario de estrategia política, de lo cual podemos hablar un poquito más adelante. Estamos hablando, querido Álvaro, de una apropiación cultural indebida. Estamos hablando, por un lado, de una industria de la moda que mueve millones de dólares en ropa y accesorios que muestran diseños tribales del continente africano, por los que no pagan un solo centavo a las comunidades y tribus originarias del África. Y por otro lado, de una corriente de pensamiento que no quiere abrevar en su propia tradición, sino que ahora se apropia de elementos culturales de otras culturas, como la palenquera de Colombia o las norteamericanas de los últimos movimientos civiles en los Estados Unidos. O de esta manera de estar llorando permanentemente como una posición ideológica que estamos heredando muy equivocadamente de la costa chica de Oaxaca. Esto que parece insignificante tiene, desde mi punto de vista, repercusiones en el campo de lo político. Mira, saltan a la vista los ejemplos de cuotas étnicas en los partidos políticos, que son en realidad una inclusión imaginaria, donde las comunidades están ajenas, donde los electores no nos eligieron, yo soy diputado federal suplente, y donde los elegidos no sabemos qué hacer con una representación que también es imaginaria. Me parece, y por el tiempo, que esta primera pregunta es un poco compleja o muy compleja de contestar en unos cuantos renglones, amerita una reflexión inclusive desde la filosofía, la ciencia política, la propiedad intelectual, entre otras, pero sobre todo alejando el hedonismo, el exhibicionismo y el ego personal para tratar de entrar en la autocrítica que le dé rumbo a un movimiento que me parece, que no existe, cuando menos con la fuerza que ya debiera tener después de 2 o 3 años del reconocimiento constitucional. Muchas gracias por escucharme y pido disculpas si en algo mis palabras son rasposas o rústicas, pero pues no viene a autohalagarme. Muchísimas gracias. Samuel, muchas gracias, ¿no? El palabreo implica eso, y siempre que se practica con respeto, para eso estamos, para intercambiar ideas, opiniones, emociones. Gracias, Samuel. Odile Hoffman, después de experiencias como la ecuatoriana, como la colombiana, y con esta incipiente experiencia mexicana a partir del reconocimiento constitucional en el 2019, ¿qué podríamos pensar del reconocimiento de la afrodescendencia, de la herencia africana a nivel social e individual? Claro, pues buenos días a todos, ante todo. Gusto compartir este espacio, incluso polémico con lo que acaba de decir Samuel. Ante todo, pues agradecer lo que se acaba de decir, y yo hasta me emocionó escucharlos, porque pienso que es muy atinado lo que se dijo de qué significado y qué impacto puede tener, en el sentido que vemos bien que el impacto de reconocimiento puede ser desde dentro, puede ser desde fuera, puede ser personal o colectivo. Lo que sí vemos es que mueve bastante las fronteras de colectivos. Como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Y con mucha imaginación y con mucha... o sea, no hay una sola forma de reconocerse, hay muchas.
como bien creo que fue Viri, ¿no? Que decía empezó con trabajarlo pueblo afrodiverso, y fuiste tú, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Y luego trabajar este reconocimiento de la comunidad afro o negra. Entonces, este abanico que va desde la gran diversidad hasta un reconocimiento muy puntual, que necesitamos conocer la microhistoria de cada micropueblo, como bien lo dijo Alfredo. Yo creo que esto es lo que a mí me llama mucho la atención de México, frente a otras experiencias nacionales, como es el caso de Colombia, por ejemplo. También hay que pensar que el reconocimiento en México llega 30 años después del de Colombia. Es un mundo, es decir, que se ha podido aprovechar la experiencia, aunque quizás de manera difusa, pero sí se ha podido aprovechar la experiencia que han tenido otros países, con sus debidas particularidades. Como bien lo dice Samuel, no lo mismo Veracruz que la Costa Chica, ¿no? Nada que ver. Y Tamiahua con el Papaloapa, ¿no? Sin embargo, hay palabras que son comunes. Uno es eso de el poder de nombrar, me parece, y el poder de nombrar es el poder de transformar, y eso sí se ha visto en todos, en Colombia, en Guatemala, aquí. Y lo que me llama mucho la atención es también reconocer cómo apuntar, subrayar, cómo este reconocimiento conlleva libertad. Creo que María Conchita fue quien lo apuntó, ¿no? Libertad que va junto con retos, que va junto con valentía, que va junto con dificultad, pero quiere decir que va junto con, una vez más, con transformar. Entonces, este reconocimiento no solo es transformarme a mí misma o mí mismo, sino que es transformar la sociedad mexicana o colombiana. Y en este caso, es completamente actual, totalmente de acuerdo con Álvaro. O sea, es hoy la transformación, con base en toda la historia que tenemos, ¿no? Pero la transformación es de hoy para adelante y es de los afro junto con, a la vez que, los indígenas, las mujeres, todos los mexicanos, las mexicanas que de alguna forma buscan tener una voz propia. Puede ser LGBT, puede ser los presos, puede ser, es decir, ese afán de ser a la vez reconocido por sí mismo, pero dentro de un mundo social mucho más diverso. Creo que eso es lo que nos está enseñando en la experiencia afro-veracruzana, que es muy especial y que a mí me fascina desde hace 30 años, que como bien sabe Álvaro, yo trabajaba el tema sin, debo reconocer, sin meterle la dimensión afro. Yo trabajé lo agrario sin darme cuenta y conocer la importancia de lo afro. Para mí eso de lo afro era Gonzalo Aguirre Beltrán, Adriana Naveda, o sea, eran historiadores. Pero entonces, la gran lección de lo afro-veracruzano es esto, es el poder transformador de la sociedad global de hoy, y no solo afro y no solo veracruzano. Gracias. Y perdón, más adelante seguiremos la polémica con Samuel, porque no estamos de acuerdo en todo, pero está bonito, está bien.